Había un ruido bajo, repetido, casi imperceptible, proveniente de algún punto más profundo de la fábrica. Parecía metal golpeando metal, pero despacio, como si alguien estuviera trabajando con extrema cautela. Ella se detuvo. Su corazón se aceleró. Todo su cuerpo quería retroceder, correr, cerrar la puerta y fingir que nunca estuvo allí. Pero el miedo no la hizo retroceder. Solo preguntó, ¿estás segura? Luana apretó la memoria USB en el bolsillo y respondió para sí, necesito saber. Dio unos pasos más. El ruido se volvió más claro. Fue entonces cuando vio una sombra cruzar rápidamente el pasillo delante de ella. La silueta de un hombre, alto, delgado, rápido. Ella no gritó, no corrió, solo sintió todas las fibras de su cuerpo tensarse al mismo tiempo. ¡Eh! Llamó casi sin voz. ¿Quién está ahí? La sombra se detuvo y respondió con un silencio absoluto. El ruido cesó. Por un instante, Luana creyó que iba a desmayarse, pero entonces la sombra se acercó lentamente y el hombre salió de las tinieblas. Cabello grisáceo, rostro delgado, mirada cansada. «Eres la hija de Roberto, ¿verdad?», dijo. Ella abrió los ojos con sorpresa. «¿Tú eres Gustavo?». Él asintió. Y luego añadió con una voz pesada, cargada de un miedo real. «Si encontraste este lugar, entonces ya no estamos seguros, ni tú, ni yo. Y sobre todo, tampoco lo está la verdad sobre el incendio». El corazón de Luana golpeó tan fuerte que dolió. Y entendió exactamente lo que su padre quiso decir en la nota. Algo estaba a punto de volver a comenzar. Capítulo 2. El silencio que decía mucho. La mañana siguiente parecía más pesada que la anterior. Lucio despertó con la sensación de haber pasado toda la noche huyendo de algo, aunque no recordaba ningún sueño específico. Su cuerpo se quejaba, como si estuviera siempre en estado de alerta y sus pensamientos insistían en volver a aquella carta perdida o robada, como comenzaba a sospechar. El edificio estaba extrañamente silencioso. Ningún vecino en el pasillo, ningún ruido de puertas golpeando o de ollas siendo lavadas. Solo el eco vacío de su propio corazón acelerado. Abrió la puerta con cuidado y miró hacia la izquierda. Nada. Miró hacia la derecha y entonces lo vio. La alfombra frente al apartamento 302, el suyo, estaba ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera arrastrado algo allí durante la noche. Lucio se agachó y pasó la mano sobre el tejido. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Si alguien realmente había movido aquella alfombra, entonces se había detenido exactamente allí, delante de su puerta, observando, escuchando, esperando. Un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo a lo sobrenatural, era miedo real, concreto, de gente de verdad. Gente que oculta intenciones. «Quizás sea solo paranoia», murmuró, intentando convencerse. Pero algo dentro de él decía que no lo era. De vuelta en el apartamento, intentó organizar su mente. Preparó café, abrió las ventanas, respiró hondo, pero todo parecía fuera de lugar. Cada sonido, el coche en la calle, la nevera crujiendo, el piso quejándose, parecía una advertencia. Necesitaba respuestas. A primera hora de la tarde decidió volver al hospital, no para ver a nadie, sino para hacer preguntas. La carta desaparecida había sido el detonante de algo más grande, él lo sabía, y si Marina realmente le había dejado algo importante, quizá otras personas también lo sabían. El hospital estaba más lleno que el día anterior. Enfermeros caminaban apresurados, pacientes esperaban en silencio. Acompañantes se apoyaban contra las paredes, exhaustos. Lucio pasó por la recepción, pero la misma atendente del día anterior no estaba allí. ¿Puedo ayudarle?, preguntó otra funcionaria, sosteniendo una carpeta. Lucio
Respiró hondo, intentando parecer natural. Necesito saber sobre una carta que debería haberme sido entregada ayer. El enfermero Jonas mencionó que estaba conmigo cuando recibí la noticia, pero nunca llegó. La mujer frunció el ceño. «Jonas, él está de descanso hoy». «¿Hay otro enfermero que estuviera de turno ayer?», preguntó él. «Varios», respondió ella, un poco impaciente. Lucio se pasó la mano por el cabello, sintiendo la frustración crecer. «Quizá alguien haya visto algo, o sepa dónde terminó». La mujer suspiró, como intentando entender su insistencia. «Creo que debería hablar con la supervisora. Sala 114, al final del pasillo a la izquierda». Lucio agradeció y fue hasta allí. Tocó la puerta, esperó y escuchó un firme «Adelante». La supervisora era una mujer de mediana edad, postura impecable y mirada que parecía ver más allá de las palabras. «Soy Lucio Amaral. Ayer mi amiga falleció aquí. El enfermero que me atendió dijo que había dejado una carta para mí, pero desapareció. Quisiera saber si esto es común, si alguien podría haberla tomado». La supervisora inclinó ligeramente la cabeza, analizándolo. «¿Desaparecida? Eso es muy inusual, señor Amaral. Los documentos entregados a terceros son registrados. El nombre del enfermero, Jonas. Dijo que estaría conmigo hoy por la mañana, pero no apareció. Ella escribió algo en el ordenador y su expresión cambió. Muy sutilmente, pero cambió. «Qué extraño», murmuró. «Según el sistema, Jonas no estuvo programado ayer. Ni siquiera debería haber estado aquí». El estómago de Lucio se heló. «¿Cómo que no? Él estuvo conmigo, me habló, me dio la noticia. Lo siento, pero no hay ningún registro de él en el turno». Por un instante, el silencio entre ellos se volvió demasiado denso. Cada tic del reloj en la pared golpeaba la mente de Lucio como un martillo. Él agradeció, sin realmente oír lo que decía, y salió de la sala casi tambaleándose. El pasillo le pareció más estrecho, el aire más pesado. Las personas pasaban a su lado, pero ninguna parecía real. Cada rostro parecía borroso. Cuando finalmente alcanzó la calle, tuvo que apoyarse con las manos en las rodillas para respirar. La carta desaparecida, el enfermero inexistente, la alfombra movida frente a su puerta, y un único pensamiento cortante. Alguien lo estaba siguiendo desde el principio. ¿Pero por qué? ¿Y qué contenía exactamente aquella carta para que alguien se arriesgara tanto para tomarla? Lucio miró el cielo nublado y sintió, por primera vez, que su vida común y predecible había terminado. Algo había sido activado, algo que no pidió, no esperaba y no quería, pero ahora no había vuelta atrás. Había preguntas que necesitaban respuestas, había heridas que debía enfrentar y había una verdad, o muchas, esperando ser descubiertas. El camino de regreso a casa le pareció más largo que nunca. El viento frío golpeaba su rostro, pero lo único que Lucio podía sentir era la certeza creciente de que aquello era solo el comienzo, y que la historia detrás de aquella carta y de la persona que la escribió cargaba un peso mucho mayor del que podía imaginar. Capítulo 3. El hombre en el banco de la plaza. El camino hasta el apartamento parecía aún más silencioso que por la mañana. Lucio caminaba mirando a los lados, intentando no demostrar que estaba en alerta. A cada paso, sentía la extraña sensación de que no estaba solo, no de un modo místico, sino como cuando uno percibe que alguien lo observa por demasiado tiempo. Las personas en la calle parecían normales. Una señora con bolsas del mercado, dos jóvenes conversando en la parada de autobús, un hombre distraído mirando su celular. Pero el instinto de Lucio gritaba que algo en ese día había cambiado para siempre. Al llegar al edificio, encontró la puerta del condominio abierta. Eso nunca pasaba. El portero era estricto con la seguridad,
a veces demasiado, y jamás dejaba la entrada sin cerrar. Lucio empujó la puerta con cuidado. No había nadie en la garita. «Señor Claudio», llamó sin recibir respuesta. La silla giratoria estaba vacía, moviéndose levemente, como si alguien se hubiera levantado segundos antes. La taza de café aún soltaba vapor. El radiotransmisor seguía encendido, emitiendo un ruido estático. Lucio tragó en seco. «Esto ya está siendo ridículo», murmuró, tratando de calmar su propio corazón. Subió las escaleras con pasos lentos, atento a cada sonido. Al llegar al pasillo del tercer piso, encontró la alfombra nuevamente desplazada, más que antes. Ahora estaba claramente volteada, como si la hubieran levantado y soltado con prisa. No entró al apartamento de inmediato. Primero apoyó el oído en la puerta. Silencio absoluto. Luego giró la llave lentamente, intentando evitar cualquier ruido. La puerta se abrió con un clic seco. El apartamento estaba como él lo había dejado, casi. El cajón de la mesa de la sala estaba abierto. Él sabía que lo había cerrado. Siempre cerraba todo. Era manía, hábito, casi obsesión, pero ahora estaba abierto. Lucio sintió todo el cuerpo tensarse. Se acercó al cajón y notó que los papeles habían sido movidos, no revueltos, sino reorganizados, como si alguien hubiera revisado todo con prisa, pero intentando dejarlo en su lugar. Un rastro de dedos marcado en el polvo demostraba que no era imaginación. «Están buscando algo», murmuró, y la constatación hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. ¿Pero qué? ¿La carta? ¿Algo que creían que estaba allí? ¿O algo que él aún no sabía que tenía? Incapaz de quedarse quieto, Lucio decidió salir. Necesitaba respirar, necesitaba pensar. La plaza frente al edificio parecía un buen lugar, abierta, concurrida, lejos de paredes que pudieran ocultar a alguien. Cruzó la calle y se sentó en el banco más alejado. Observó a las personas ir y venir, a los niños jugando, a los perros corriendo. Una aparente normalidad que no combinaba con la tormenta dentro de él. Hasta que notó a un hombre sentado en el banco opuesto, mirándolo directamente. No era una mirada rápida de curiosidad, era una mirada fija, calculada, como quien mide distancia, movimientos, posibilidades. El hombre vestía una camisa azul sencilla, pantalón oscuro y tenis comunes. Rostro común, estatura común. Precisamente esa normalidad lo hacía más sospechoso, alguien intentando parecer demasiado invisible. Lucio desvió la mirada, pero sentía el peso de la observación. Fingió revisar el celular, pero mantuvo al hombre en el borde de su visión. Él no se movía, no parpadeaba. Después de unos minutos, el hombre se levantó, caminó despacio hasta un basurero cercano y antes de tirar algo, volvió a mirar a Lucio. Una mirada directa, prolongada, como una advertencia silenciosa. Luego se marchó, caminando sin prisa. Lucio permaneció inmóvil, intentando controlar la respiración. El corazón latía tan rápido que parecía retumbar en sus oídos. Esperó algunos minutos y entonces, guiado por una intuición, se levantó y caminó hasta el basurero. Había un papel arrugado en el fondo. Miró a su alrededor. Nadie parecía observarlo y lo recogió. Lo desarrugó lentamente. Era una nota escrita a mano. «No estás entendiendo lo que está pasando. Deja de buscar la carta». El papel temblaba entre sus dedos, no por el viento, sino por sus manos. La letra era firme, inclinada, como de alguien acostumbrado a escribir rápido. No había firma, nada que ayudara a identificar a su autor. Se volvió a sentar y leyó la nota 2, 3, 4 veces. No decía mucho, pero decía lo suficiente para confirmar que alguien estaba siguiendo cada uno de sus pasos. Alguien quería que renunciara. Alguien temía el contenido de la carta. Y esa era la mayor respuesta que podía tener en ese momento.
Lucio guardó la nota en el bolsillo y respiró hondo. Él no era un hombre acostumbrado a conflictos. Nunca se metía en problemas. Siempre vivió discretamente, casi de forma invisible. Pero ahora estaba en el centro de algo que lo superaba. Pensó en Marina, en su fuerza, en lo que soportó en los últimos meses, y sintió dentro de sí algo nuevo, una chispa de valentía. «No voy a parar», dijo en voz baja. Era una promesa para Marina, para sí mismo, para la vida que quería recuperar y para la verdad que alguien intentaba ocultar. Y en ese instante, aún rodeado de incertidumbres, Lucio percibió algo importante. La mayor superación que tendría por delante no sería descubrir quién estaba detrás de todo, sería superar su propio miedo. Capítulo 4. El archivo que no debería existir. La noche llegó más temprano de lo que Lucio esperaba, trayendo ese tipo de oscuridad que pesa sobre los hombros. Él seguía sentado en el banco de la plaza, pero su mirada ya no veía a las personas, los árboles ni la calle. Todo lo que observaba estaba dentro de su propia mente. Preguntas, miedos, hipótesis. El papel en su bolsillo parecía pesado, casi ardía. «Deja de buscar la carta». La frase martillaba en su cabeza como una advertencia y al mismo tiempo una provocación. Cuanto más alguien decía que debía parar, más sentía que tenía que continuar. El valor, sin embargo, venía mezclado con inseguridad. Respiraba hondo, intentando controlar la sensación de que algo estaba a punto de salirse de control. Después de unos minutos, decidió volver a casa. Necesitaba organizar sus pensamientos, necesitaba actuar. La calle estaba silenciosa, pero esta vez no era un silencio común. Era un silencio observador, el tipo de silencio que da la impresión de que cada movimiento está siendo seguido por ojos invisibles, no sobrenaturales, sino humanos, atentos, calculadores. Al entrar en el edificio, encontró al portero de vuelta en su puesto. Don Claudio parecía normal. «Buenas noches, Lucio», dijo, como si nada hubiese ocurrido. Lucio lo observó con atención. «¿Todo bien por aquí hoy?» El portero sonrió, tranquilo. Como siempre, mentira, o peor, demasiada verdad. Lucio decidió no comentar sobre la puerta sin llave ni la ausencia inexplicable. Tal vez don Claudio lo sabía, tal vez fingía no saberlo, tal vez estaba involucrado. Ya no quería descartar ninguna posibilidad. Subió, entró en el apartamento y cerró la puerta con doble llave. Enseguida sacó el papel del bolsillo. Lo colocó sobre la mesa y se quedó mirándolo unos segundos. Luego, abrió el sobre de la carta nuevamente. Había más que un mensaje emocional allí. Había detalles, nombres, fechas, fragmentos que no tenían sentido todavía. Pero la firma de su madre decía: «La verdad está en las páginas que él nunca dejó que leyeran». Esa frase lo incomodaba. De repente, como un chispazo, Lucio recordó algo. Una caja antigua, cerrada con llave, que estaba en el fondo del armario de su cuarto. Una caja de su padre, una que él nunca había abierto. No por falta de curiosidad, sino porque su padre le dijo años atrás que contenía archivos viejos e inútiles. En ese entonces le creyó. Ahora no lo creería ni aunque su padre estuviera vivo y repitiera la frase mirándolo a los ojos. Fue al cuarto, movió el armario y sacó la caja. Polvo acumulado, esquinas desgastadas, pero el candado intacto. No tenía la llave, pero tenía determinación. Tomó un destornillador e intentó forzar el candado. Nada. Volvió a intentarlo. El metal crujió, pero resistió. El corazón se aceleró. El silencio del apartamento parecía aumentar. Después de algunos intentos frustrados, Lucio recordó algo aún más simple: el cajón de herramientas de su padre. Allí siempre había una solución. Revolvió el cajón hasta encontrar un alicate de corte envejecido.
lo colocó en el candado, aplicó fuerza y con un chasquido seco el metal se partió. El ruido resonó en la casa como un pequeño trueno. Lucio respiró hondo y abrió la caja. Dentro había carpetas antiguas de la empresa donde trabajaba su padre, recortes de periódico, fotos de obras inconclusas, listas de nombres y un sobre pardo sellado. El sobre llamó su atención de inmediato. Era grueso, pesado, como si guardara documentos importantes. En la portada había una sola palabra escrita a bolígrafo: confidencial. El corazón de Lucio latió más rápido. Lo abrió con cuidado. Dentro había un conjunto de páginas mecanografiadas, algunos informes y una hoja plastificada con el logotipo de la alcaldía. Era un informe técnico sobre el mantenimiento de un puente importante de la ciudad, fechado años atrás. Pasó las páginas, confundido. No entendía por qué eso estaba escondido, hasta que vio la última hoja. Y allí, resaltado en rojo, estaba una anotación hecha a mano. Proyecto modificado sin aprobación. Riesgo estructural grave. No firmar. La firma debajo era la de su padre. Lucio quedó inmóvil. Era una bomba, un documento que mostraba que la alcaldía había ignorado una advertencia seria sobre riesgo de derrumbe, y aún así continuó con el proyecto. De repente, todo tuvo sentido. La interferencia, el papel, el intento de hacerlo desistir. La verdad no solo era incómoda, era peligrosa. Continuó revisando hasta encontrar otra cosa. Una fotografía, el mismo puente mencionado en el informe, marcado en rojo, con un círculo alrededor de una grieta. Pero no era eso lo que le quitó el aire, era la fecha al reverso, 2 días antes del accidente que dejó 3 trabajadores muertos, entre ellos un amigo cercano de su padre. Lucio sintió el estómago revolverse. Su padre intentó impedirlo, intentó advertir, intentó denunciar y falló. O alguien se encargó de silenciarlo. Apoyó las manos sobre la mesa, sintiendo el peso del descubrimiento. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, oyó un ruido suave en la puerta. Un clic metálico, un sonido casi imperceptible, como si alguien del otro lado estuviera probando la manija. Lucio permaneció en absoluto silencio, respiración contenida, oídos atentos. El clic se repitió, lento, discreto, calculado. Alguien estaba verificando si él estaba dentro, o si estaba solo, y Lucio comprendió que ahora, más que nunca, la verdad había empezado a tener un precio muy alto. Capítulo 5. La sombra detrás de la puerta. El suave clic en la puerta fue como un hilo de hielo descendiendo por la espalda de Lucio. Él no se movió. Todo su cuerpo quedó rígido, como si hasta la respiración pudiera delatar su presencia. No era imaginación, no era paranoia, era real. Había alguien allí, del lado de afuera, probando la manija, de forma lenta, calculada, paciente. Lucio tragó en seco. Su mente trabajaba rápido, tratando de entender si debía llamar a la policía, si debía decir algo o simplemente permanecer en silencio. La verdad es que no sabía si lo habían estado observando durante días o si esa era la primera aproximación directa. Otro clic, esta vez más firme. La manija tembló levemente. Lucio dio 2 pasos silenciosos hacia atrás, alejándose de la puerta. Mantuvo los ojos fijos en el metal que giraba milímetro a milímetro, como si la persona del otro lado estuviera probando la resistencia o el valor de él. Después de unos segundos que parecieron horas, el sonido cesó. Silencio total. Lucio no se atrevió a acercarse. Sabía que un observador podía estar apoyado en la puerta, escuchando cada movimiento. Esperó. 30 segundos. 1 minuto. 2. El corazón golpeaba fuerte, pero el apartamento permaneció quieto, sin nuevos ruidos.
Solo entonces reunió valor para acercarse sigilosamente, paso a paso, hasta poner el ojo en la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío. El silencio del piso parecía hueco, profundo, incómodo. Pero no había nadie allí. Aún así, algo estaba diferente. Él lo sintió, un olor leve en el aire, perfume masculino. No era un olor de alguien del edificio. Jamás lo había sentido antes. Un desconocido había estado allí. Retrocediendo lentamente, Lucio volvió a la mesa, donde el sobre confidencial seguía abierto. Las páginas parecían más peligrosas ahora que unos minutos antes. Respiró hondo. Necesitaba avisar a alguien. Necesitaba ayuda. No podía enfrentar todo aquello solo. Tomó su celular, revisó los contactos, pero dudó. ¿En quién podía confiar de verdad? ¿Su madre? No. Entraría en pánico. ¿El portero? Ni pensarlo. ¿Algún amigo? No tenía muchos, y los pocos que tenía no podrían ayudar con algo de esa magnitud. Entonces, su dedo se detuvo en un nombre: Marina. Dudó durante largos segundos. No quería ponerla en riesgo. Marina estaba luchando todos los días por recuperarse emocionalmente. Lucio sentía que ella mal tenía fuerzas para lidiar con su propia vida, mucho menos con la de él. Y al mismo tiempo, ella era la persona que siempre veía lo mejor en él, la que siempre percibía cosas que él no notaba. No puedo involucrarla en esto, pensó, pero la necesidad de contarle a alguien era mayor que el miedo. No necesitaba que ella se expusiera, ni que hiciera nada arriesgado. Solo necesitaba que supiera lo que estaba pasando. Necesitaba que alguien en el mundo tuviera conocimiento de la situación por si algo salía mal. Lucio envió un mensaje corto. Marina, necesito contarte algo urgente. ¿Podemos hablar? Minutos después, el celular vibró. Estoy aquí. ¿Qué pasó? Respirar hondo no ayudó mucho, pero lo intentó. Se sentó al borde de la cama y escribió: creo que encontré algo relacionado con mi padre, y creo que alguien estuvo en mi apartamento. La respuesta llegó casi de inmediato. Voy para allá. Lucio casi soltó el celular. No, murmuró mientras escribía rápidamente. No vengas, no es seguro. Solo necesito que sepas lo que estoy descubriendo. Silencio durante unos segundos. Luego, entonces llámame. Ahora. Él sabía que Marina no descansaría hasta entender todo. Decidió llamar. La voz de ella, al atender, estaba firme, pero cargada de preocupación. Lucio, ¿estás bien? Creo que sí. Él se pasó la mano por el rostro. Pero encontré documentos, cosas serias, de mi padre, y alguien intentó entrar aquí. Del otro lado de la línea, Marina guardó silencio unos segundos, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Lucio, esto es grave. Lo sé. ¿Y estás solo? Sí, pero no quiero ponerte en medio de esto, Mar. Ella suspiró. Ya estoy en medio. Somos amigos. No tienes que pasar por esto solo. No ahora. Él sintió alivio, pero también culpa. Marina era fuerte, pero también cargaba sus propias cicatrices. Aún así, ella eligió quedarse a su lado. ¿Crees que deberías denunciar?, preguntó ella. Lucio respiró hondo. Aún no hasta entender exactamente qué significan estos documentos. Pero no puedo seguir aquí. No puedo quedarme en este apartamento esta noche. Entonces ven a mi casa, sugirió Marina sin dudar. No, respondió él demasiado rápido. Si alguien me está siguiendo, no quiero llevar esto hasta ti. Hubo una pausa larga. Está bien, dijo al fin. Pero prométeme que vas a salir de ahí ahora. No te quedes solo en ese lugar cerrado. Voy, lo prometo. Colgaron. Y Lucio decidió que antes de salir debía guardar los documentos en otro lugar. Seguro, discreto. Abrió la mochila, metió todo dentro, incluido el papel encontrado en la plaza,
Cerró el cierre y se colgó la mochila en la espalda. Cuando apagó las luces y abrió la puerta para salir, el pasillo estaba nuevamente silencioso. Pero algo llamó su atención. En el suelo, frente a la puerta de su apartamento, había un pequeño papel doblado. Lo tomó, con el corazón acelerado. Al abrirlo, leyó: «Estás yendo demasiado lejos». La letra era la misma del papel de la plaza. La amenaza también. Lucio respiró hondo y dio el primer paso fuera del apartamento sin saber que desde ese instante ya no habría regreso. Capítulo 6. El refugio improbable. Al bajar las escaleras del edificio, Lucio sentía cada latido del corazón resonando en su pecho como pasos apresurados de alguien que huye. No quería esperar el ascensor, no después de todo lo que había escuchado en la puerta. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible, lejos de paredes cerradas, lejos de la sensación asfixiante de estar siendo observado. El aire nocturno lo envolvió en cuanto salió del edificio. Una brisa fría pasó por su rostro, trayendo alivio y una estela de preocupaciones. La calle estaba vacía, iluminada solo por los postes distantes. Miró hacia ambos lados, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Ninguna sombra extraña, ningún coche demasiado lento, ningún paso además del suyo, pero eso no significaba seguridad. Con la mochila firmemente ajustada en la espalda, siguió por la acera como quien camina entre grietas invisibles, atento a cada ruido. Quería pensar, pero sus pensamientos venían revueltos. Necesitaba un plan, y rápido. Marina era su primera opción, pero también su mayor miedo. No quería ponerla en riesgo. La segunda opción era un hotel, pero los hoteles registran nombres, horarios, entradas, demasiado fácil de rastrear. Entonces una idea surgió casi como un recuerdo olvidado. El coworking 24 horas del centro. Un lugar donde las personas entran y salen todo el tiempo, sin preguntas, sin miradas desconfiadas, y donde podría pasar desapercibido entre desconocidos trabajando hasta tarde. Era lo suficientemente perfecto. Caminó hasta el paradero de autobús, pero se detuvo en el mismo instante en que percibió algo extraño. Un coche negro estacionado al otro lado de la calle, luces apagadas, pero motor encendido. Un ronquido bajo, constante, como un animal esperando atacar en el momento exacto. Lucio sintió el cuerpo helarse. Fingió no haber notado nada, sacó el celular del bolsillo como si solo estuviera revisando alguna notificación cualquiera y cambió de dirección discretamente. Siguió por la calle lateral, rápido lo suficiente para alejarse, lento lo suficiente para no parecer una fuga. Solo cuando dobló la esquina y dejó el coche fuera de vista, volvió a respirar normalmente. Necesitaba llegar al centro. Caminó unos 10 minutos hasta encontrar un paradero con personas. 2 mujeres conversando y un chico usando su celular. El autobús no tardó en llegar. Lucio subió y se sentó al fondo, donde podía observar a todos. El recorrido entero fue tenso. Cada parada parecía durar eternamente. Cada persona nueva que entraba lo hacía observar con atención. Pero, pese a la ansiedad punzante, nada ocurrió. Al bajar en el centro, respiró hondo. El coworking quedaba a 2 cuadras de allí. Las luces de la ciudad daban una sensación de vida, de movimiento, y eso ayudó a aliviar la tensión acumulada. Llegó al edificio y fue recibido por un empleado sonriente que probablemente no tenía idea del peso que Lucio cargaba en la espalda, literalmente y emocionalmente. «Buenas noches. ¿Va a usar por horas o por día?», preguntó el recepcionista. «Por algunas horas», respondió él, intentando mantener firme la voz. «Siéntase a gusto. Cualquier mesa del área común está disponible». El ambiente era amplio, iluminado, con personas trabajando en laptops, audífonos, cafés y energía productiva.
Era el tipo de lugar donde nadie observaba a nadie. Todos estaban inmersos en mundos propios. Lucio eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver la puerta de entrada y todos los pasillos. Sacó la mochila, la apoyó en su regazo y comenzó a respirar más tranquilamente. La primera sensación de seguridad en horas. Pero seguridad no significa paz. Sacó el sobre confidencial otra vez, esparciendo los documentos sobre la mesa mientras intentaba organizar todo en una línea del tiempo coherente. Informe técnico sobre el puente, anotaciones hechas a mano por su padre, fotos de la grieta, fechas cercanas al accidente, nombres de personas involucradas en el proyecto. Entonces notó un detalle que había pasado desapercibido antes. En la lista de nombres del equipo de auditoría, uno estaba tachado con fuerza, H.R. Lacerda. Y al lado del nombre, su padre había escrito una nota apresurada, confiable, cuidado con exposición. Lucio frunció el ceño. ¿Quién era esa persona? Si su padre confiaba en él, quizá podía ser un aliado, uno de los pocos. Sacó el celular y empezó a buscar discretamente. Tras algunos intentos, encontró Enrique R. Lacerda, ingeniero civil, jubilado, exfuncionario del ayuntamiento. Dirección encontrada en un registro público. Lucio miró la pantalla durante varios segundos, pensativo. Ese hombre podía saber algo. Tal vez era el único aún vivo que sabía lo que realmente pasó. Quizá podría confirmar si su padre estaba involucrado en algo más grande de lo que imaginaban. O tal vez era una pista demasiado peligrosa. Pero ¿qué otra opción tenía? Tomó un bolígrafo y anotó la dirección en un papel, guardándolo en la cartera. Su mente iba a 1000 cuando sintió el celular vibrar. Era Marina. ¿Lograste salir bien? Lucio respondió, sí. Estoy en un lugar seguro por ahora. Ella envió otro mensaje. No estás solo, Lucio, no lo olvides. Él cerró los ojos por un momento, absorbiendo aquellas palabras. Las necesitaba. Necesitaba algo humano en medio de todo aquello. Cuando los abrió, algo llamó su atención. En la mesa frente a la suya, alguien había dejado una tarjeta de presentación. No vio quién fue. Quizás ya estaba allí antes. Quizás no. Pero lo que lo inquietó fue lo que estaba escrito. La verdad tiene dos lados. Elige bien cuál de ellos quieres enfrentar. Sin nombre, sin teléfono, solo la frase. Y en el reverso una marca de dedo, como si fuera una firma silenciosa. Lucio miró inmediatamente a su alrededor. Nadie lo observaba. Nadie parecía sospechoso. Nadie parecía saber. Pero alguien sabía exactamente dónde estaba. Alguien había dejado esa tarjeta allí. Entonces no importaba a dónde fuera, no importaba cuánto intentara esconderse. La verdad venía detrás de él. Capítulo 7. El día en que las respuestas empezaron a aparecer. El despertador sonó a las 6 en punto, como de costumbre, pero Amanda no abrió los ojos de inmediato. Se quedó acostada mirando el techo, permitiendo que el silencio de la mañana la envolviera por unos segundos. Su cuerpo aún cargaba el cansancio de las últimas semanas. Noches mal dormidas, trabajo acumulado, preocupaciones apretadas en el pecho. Pero también había algo nuevo allí, una sensación difícil de nombrar, pequeña, casi tímida, pero presente, esperanza. Se levantó despacio, estirando los brazos y respirando hondo. La sombra del banco que Kaique le había regalado estaba apoyada en la esquina del cuarto, como un recordatorio constante de que todavía estaba construyendo algo, no solo muebles, sino a sí misma. En la cocina preparó café y abrió la ventana. El aire fresco de la mañana trajo el sonido de los pájaros y el olor suave de tierra mojada. Mirando la calle moverse despacio, Amanda sintió que algo se alineaba dentro de ella. Una especie de claridad que no venía de afuera, sino de un rincón profundo que ella creía haber perdido.
Ella estaba cambiando, y eso asustaba, pero también liberaba. Tomó su cuaderno de notas, el mismo que había comenzado meses atrás, lleno de frases sueltas, objetivos fallidos, intentos frustrados. Ahora, sin embargo, las páginas eran diferentes, más llenas, más organizadas, más sinceras. Pasó los dedos por las palabras que había escrito la noche anterior. No importa el ritmo, importa continuar. Tomó un sorbo de café y sonrió para sí misma. Aquella mañana era especial porque marcaba la primera vez que iría al centro comunitario, no como alguien buscando ayuda, sino como voluntaria. Cuando Kaique le sugirió la idea, Amanda dudó. Pensaba que no tenía nada que ofrecer, que aún estaba demasiado rota para eso. Pero los últimos días le mostraron otra verdad. Ayudar a alguien también la ayudaba a reconstruirse. Al llegar al centro fue recibida por el murmullo habitual. Niños corriendo, ancianos conversando a la sombra, jóvenes entrenando en el viejo galpón. Y claro, Kaique, que sonrió al verla. «Pensé que ibas a desistir», bromeó cruzando los brazos. «Pensé en escapar por la puerta de atrás, pero estaba cerrada», respondió ella con ironía. «Bueno, entonces tendrás que quedarte», dijo él sonriendo, y sus ojos decían más que cualquier palabra. Amanda sintió un calor leve en el rostro, pero desvió la mirada, respirando hondo. Aún no estaba lista para descifrar lo que empezaba a surgir entre ellos, pero ya no tenía tanto miedo. Se dirigieron a la sala donde se realizaría el taller de capacitación. Amanda ayudaría a orientar a jóvenes que buscaban su primer empleo, currículo, postura, metas. Al entrar, vio allí versiones más jóvenes de sí misma, inquietas, ansiosas, intentando encontrar un lugar en un mundo que no siempre parecía acoger. Ella se presentó, inicialmente con la voz un poco trémula. Las manos le sudaban. Por un instante, todos los fantasmas de inseguridad regresaron. ¿Quién eres tú para enseñar a alguien? Mira tu vida, mira tus fallas. Pero cuando una joven levantó la mano y preguntó, con los ojos casi suplicantes, «¿Tú también has sentido que perdiste el control de tu propia vida?», Amanda respondió sin pensar, sin máscaras, sin encender luces falsas. «Sí, y por eso puedo decirte, puedes recuperarlo, aunque tome tiempo, aunque parezca imposible». Silencio, miradas atentas. Y entonces, como si un nudo se deshiciera, Amanda sintió algo romperse dentro de sí, pero esta vez de un modo bueno, como si un peso antiguo resbalara de sus hombros y cayera al suelo. Siguió hablando, ahora con firmeza. Contó sobre sus errores, sobre el fondo del pozo, sobre los días apagados, sobre la vuelta lenta y difícil. Y al final, los jóvenes no la miraban con pena, sino con una admiración discreta y genuina. Cuando el taller terminó, Kaique se apoyó en el marco de la puerta, observándola recoger los papeles. «Lo hiciste muy bien hoy», dijo. «Muy bien. No sé», murmuró ella mientras guardaba las carpetas. «Sentí como si estuviera caminando sobre una cuerda floja». «Y no caíste», respondió él. «Eso es lo que importa». Amanda sonrió, pequeña pero verdadera. Al salir del centro comunitario, caminó despacio por la calle. El sol había salido, iluminando todo con ese brillo dorado que solo tienen los finales de la mañana. Cada paso parecía más ligero que el anterior. Aún tenía problemas, aún tenía miedos, aún tenía un pasado que pesaba. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía capaz de enfrentar lo que viniera. Y entonces, mientras cruzaba la plaza, su celular vibró. Un mensaje desconocido. Lo abrió y se congeló. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó aquel día. Ya no puedo guardar esto». Sin firma, sin explicación, solo aquella frase. Un viento frío recorrió la nuca de Amanda, apagando cualquier rastro de calor.
Algo estaba regresando, algo que ella creyó haber dejado atrás, y aquello podría cambiarlo todo. Capítulo 8. Cuando la verdad por fin encuentra su lugar. El mensaje seguía abierto en la pantalla, brillando como un faro incómodo. Amanda releía cada palabra, intentando encontrar pistas ocultas, algún indicio de quién podría haberlo enviado. Pero no había nada. Solo aquella frase enigmática que parecía arrastrarla de vuelta a un pasado que había pasado meses intentando dejar atrás. Necesitamos hablar sobre lo que pasó aquel día. Ya no puedo guardar esto. Respiró hondo, sintiendo el corazón golpear con fuerza. Una parte de ella quería ignorar, borrar, fingir que nunca lo recibió. Pero la otra, la parte que había crecido en los últimos meses, la que enfrentó el espejo, el miedo y la reconstrucción, sabía que huir solo prolongaría el dolor, y estaba cansada de cargar pesos que ya no eran suyos. Decidió responder: ¿Quién eres? El mensaje fue enviado. Nada ocurrió durante largos segundos. Amanda siguió caminando por la plaza con los ojos fijos en el celular, hasta que la respuesta vibró de repente. «Soy yo, Julio». Amanda se detuvo. El mundo a su alrededor pareció perder el sonido. Julio, el nombre que intentaba evitar incluso en sus pensamientos. En los últimos 2 años, todo lo que venía de aquella relación era dolor, el fin abrupto, la culpa que él puso sobre ella y sobre todo el día que lo cambió todo. Era como si una puerta olvidada se abriera violentamente. Otro mensaje: necesito contarte la verdad sobre el accidente. Amanda sintió la respiración fallar. El accidente, la palabra que nunca desaparecía. El motivo por el cual pasó meses creyendo que había destruido su propia vida. El motivo de su ansiedad, su vergüenza, las acusaciones. El motivo de su alejamiento de todo y todos. El motivo por el cual se perdió de sí misma. Y ahora, justo cuando empezaba a reencontrarse, todo volvía. Se sentó en un banco de la plaza, con las manos frías, y decidió hacer lo que meses atrás no habría tenido valor. Habla. La respuesta tardó 10 segundos, 30, 1 minuto, hasta que finalmente el celular vibró con varios mensajes seguidos, como si Julio hubiera roto una represa de silencio acumulado por demasiado tiempo. Mentí. La culpa no fue tuya. Tú no causaste el accidente. Dije eso porque tenía miedo de que me responsabilizaran. Amanda sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Las palabras se expandían como chispas, quemando cada recuerdo distorsionado. Recordaba la discusión, recordaba la lluvia, recordaba a Julio conduciendo nervioso, acelerando demasiado, ignorando sus ruegos para que disminuyera. Recordaba el semáforo en rojo, recordaba el impacto y recordaba cuando él dijo que ella lo había distraído, que era su culpa. Solo ahora entendía. Fue una mentira que la destruyó por dentro. Los mensajes siguieron, me hicieron responsable, pero me desesperé. Tenía miedo de perder mi trabajo. Necesitaba culpar a alguien y tú estabas allí. No soporté el peso de la culpa, pero tú sí, y eso me corroe hasta hoy. Perdón. Amanda cerró los ojos. Las lágrimas llegaron silenciosas, no por el pasado, sino por el futuro que finalmente podía tocar. Era como si alguien hubiera quitado enormes piedras que cargó por demasiado tiempo. Ya no había espacio en ella para la rabia, ya no había espacio para lo que pasó. Solo quedaba la verdad y la libertad que venía con ella. Escribió con calma: te perdono, pero no quiero más contacto. Necesito seguir con mi vida. Y así lo envió, y así terminó, y así se liberó. Cuando se levantó del banco, se sintió ligera de un modo que jamás creyó posible. El sol se afirmaba en el cielo y la plaza parecía más viva que antes.
Cada color, cada sonido, cada paso, todo tenía un nuevo significado. Al volver al centro comunitario para recoger su bolso, encontró a Kaique sentado en las escaleras exteriores, mirando el celular. Se levantó en cuanto la vio. ¿Pasó algo? ¿Te fuiste muy rápido?, preguntó con ojos atentos, como si pudiera leer la verdad en su expresión. Amanda respiró hondo. Pasó, sí. Recibí un mensaje que explicó lo que necesitaba saber desde hace mucho. ¿Algo malo?, preguntó él acercándose. Ella negó con la cabeza, sintiendo una sonrisa tímida surgir. No, fue liberador. Kaique no insistió, solo asintió como quien comprende sin necesitar detalles. Y entonces dio un paso más, no físico, sino emocional. Pareces diferente. Me siento diferente, dijo ella con voz firme, como si finalmente hubiera recuperado mi propio nombre. Él sonrió de un modo que iluminaba. Entonces creo que hoy es el día en que empiezas de verdad. Amanda miró el edificio, el movimiento de la gente, todo lo que había construido en los últimos tiempos, y entendió que sí, estaba lista. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ella misma había cambiado. Sí, hoy es el día, respondió. Esa noche, acostada en su cama, Amanda abrió el mismo cuaderno donde anotaba sus metas y pensamientos sueltos. Encontró una página antigua donde había escrito meses atrás: «Quiero volver a vivir, pero no sé cómo». Con una mano firme completó: «Ahora lo sé». Cerró el cuaderno, cerró el pasado y abrió algo nuevo dentro de sí, algo con forma, con fuerza y con nombre: superación, porque la verdadera victoria no fue sobrevivir al accidente, fue sobrevivir al peso de la mentira que cargó, fue levantarse cuando todo decía que debía quedarse caída, fue tomar el volante de su propia vida después de tanto tiempo dejando que otros condujeran. Amanda finalmente era libre, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, estaba en sus manos. Fin.